Impecable. Para todo lo que nos están viendo vía YouTube, a mi derecha tengo al señor Guillermo Memo García, de negro, casi como la parca, y un poquito más a la derecha, con su chomba desabrochada y con una tez tirando a morena caribeña, el jubilado Gustavo Pérez Ruiz. ¿Cómo les va, colegas? Gracias por venir, para mí es un placer. Gracias, Nanco. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo primero que me surgía es, ¿hace cuánto que no hacen esto? De estar en una mesa, juntos, hablando de anda a saber qué. A ver, con una cámara, me refiero. Yo creo que nunca estuvimos juntos, Memo. No, con Gustavo cámaras no. No, en radio cámaras sí. no, en radio sí. Ujú. En radio sí. ¿Qué? En radio hemos compartido entrevistas, columnas, comentarios, panoramas políticos electorales cuando hay elecciones. Pero en tele no, así tipo streaming, ahora streaming, Claro, pero sí. si no antes televisión, en mesa no. No hemos compartido con Memo. ¿Pero ustedes competían? ¿Eran Canal 4 y Canal 2? ¿O...? No, en el periodo que yo estuve, hasta donde yo estuve en Canal 2, no he competido No, con Memo. No. Gustavo, cuando yo tuve la posibilidad de estar en el 4, Gustavo ya no estaba en bien, En televisión. Canal 2. Bien. Claro. No sé, ¿de qué van a hablar? ¿A qué vinieron? Me invitó Gustavo. A mí también. Dice, vamos, le digo, ¿qué problema? Lo primero que me gusta es que es real, es una imagen que yo me llevo guardada en mi memoria y es el ingreso de dos personas y veo un contraste. Veo un jubilado y un no jubilado. Veo un Memo García normal ingresando, pero veo un Gustavo Pérez Ruiz de Bermudas con un mate, una sonrisa. Memo, ¿sentiste esa disonancia cuando te lo encontraste en la puerta? Bueno, la puerta estaba cerrada, Gustavo. Sí, estábamos esperando abajo mientras el ordenanza abriera. Sí. Claro, Que era- se llama Nanco Naranjo. Era un indicio. Que es el cámara también. Que es el cámara, el director de cámara, Sí. el locutor, el productor El del operador. programa, el operador Sí, sí. y el que tiene la llave. Todo. Así es. Todo. ¿Qué imagen la de Pérez Ruiz con el... ¿Ahí? No, pero aparte, escucho Memo y digo, Nanco. No era Nanco, era Gustavo. Así que estaba parado con el termo y el mate, con su bermuda color Camel. tostado, sí. Tostado. Sí, exactamente. Ahí esperando que nos abrieran la puerta. Exactamente. Pero no, lo vi, bueno, Gustavo. Yo lo veo siempre igual. A Gustavo lo conozco desde hace más de 30 años. Nosotros terminamos lo que era el ciclo secundario y empezamos el taller con Gustavo. Bueno, yo estuve también había empezado en Radio Mano a los 15 años. Así que con Gustavo, desde los 18, compartiendo un poco más, un poco menos, pero siempre en contacto. Así que para mí Gustavo siempre está igual y siempre es el mismo, para mí. Así que, pero lo noté bien. Bueno, Tiempos hermosos bien. porque Memo fue uno de los alumnos del taller de periodismo que hacíamos en la histórica, tradicional biblioteca del Club Juventud, allá Bien. en la zona de la Ribera. O sea que vos sos responsable de esto. Yo soy De este responsable. monstruo. No, pero hay más. Ah, No. Hay mejores y hay peores. peores. En el periodismo de pergamino hay varios. Sí, y sí. varias. Sí, varias. Y varias. Exacto, Lorena claro. Berro, por ejemplo, también fue Mirá. alumna del taller. A mí me interesa algo que pensando cuando venían, digo, ¿qué tres personajes hoy aquí sentados? Porque hay algo que nos gusta de esto, del micrófono, del periodismo, de averiguar cosas, de analizar, que yo a veces digo, es como mi gran maldición, es mi gran maleficio. Porque yo me alejo un poco del micrófono, de la información, y ya estoy mandando un mensaje, y si hubo un accidente, y si hubo una rosca con un político. Para vos, Gustavo, que estás jubilado, ¿se suelta eso o uno lo sigue cargando en la mochila? No, en realidad no he podido quebrar el hábito de estar conectado a la información. Bien. Conectado a la información. Ahora lo que me falta es decir algo sobre esa realidad que estoy tocando, porque no estoy en ningún medio. Pero no he podido todavía cortar el hábito de la lectura, del ver programas de televisión, seguir un poquito las plataformas, las redes, escucharlos a ustedes, por ejemplo, seguir las columnas brillantes de Memo. Y bueno, también ver un poco la curiosidad de las novedades que pueden surgir en el 2026, si hay mercado de pases en el periodismo de pergamino, con las distintas radios o no.
No hay Y si hay mucho. novedades, recién estábamos hablando con Memo, ¿qué novedades hay en el periodismo? Hay nuevas creatividades, hay nuevas invenciones, está todo inventado, ¿qué más hay por hacer? Todas esas preguntas me asaltan, pero ahora del lado del que consume medios, Sí, no pero- el que está en los medios. Pero esa curiosidad periodística te persigue. No la puedo dejar, es el ADN, es la vocación, es la pasión, es el funcionamiento también psicointelectual que uno tiene. Porque yo mismo lo conozco más en la diaria y también estamos en un ciclo constante de querer dejar de hacer esto para ver si hacemos un poco de plata y uno lo deja y a las 2 semanas vuelve con un proyecto peor y peor pago que el anterior. Vos decís, qué mala inversión que hice. Claro, hay que darles una noticia, creo, a todos los oyentes que nos están escuchando. La reforma laboral que salió ahora del Parlamento Nacional está implementada en el periodismo de Pergamino hace más o menos 10 años. Sí, o más. Aproximadamente en casi un 80% del mercado de trabajo. Memo, con vos lo mismo. Es algo como, es un fantasma que te persigue. Sí, que un poco lo que dice Gustavo, creo que es algo que tiene que ver tal vez con la genética, y también es real que cuando uno lo siente, lo puede sentir bien, mal, con más defectos que virtudes, errores que aciertos. Cuando uno lo siente, lo siente. Sí. Y bueno, y no puede dejar de hacerlo. Y se preocupa por averiguar desde un dato suelto, insignificante, hasta saber lo que pasa en grandes niveles. Entonces me parece que Gustavo creo que es la persona indicada, pero creo que uno no deja de hacerlo porque lo siente. Si uno intenta ser serio y responsable, más allá desde donde lo diga, me parece que siempre es válido, porque en definitiva la tranquilidad, la satisfacción es para uno, ¿no? Es que a mí, Ese es el valor, no el costo. en mi vida periodística, el gran valor fue que no lo hago para los demás. Por más que me encanta que los demás me Vos vean. disfrutás, Es loco es para tu mí. placer. Pues si fuese para los demás. es autoplacer. Y además, como yo voy a mencionar a un gran filósofo pergaminense, el señor Rodi Piracini, Exactamente. que el periodismo es la forma más entretenida de ser pobre. Eso es una máxima que utilizo en mi vida. ¿Hasta qué punto el tema del hábito, la responsabilidad o la función que uno tiene por fuera del medio, que no está en el medio, y esto no es nada elevado ni intelectual, que hace 24 horas atrás yo recibí de la Defensa Civil de un gran amigo que tengo ahí, que es Guzmán, Sí. El Yeti. el Yeti, ¿Qué? recibí el pronóstico de la madrugada que fue muy repentino. Y lo primero que atiné es a informar, A publicarlo. a publicarlo, a informar, a enviarlo a los grupos, a los vecinos, a las instituciones con las cuales estoy en contacto, a los amigos, a los familiares, de todo el mundo le mandaba la información como si yo todavía estuviera en actividad. Es que está, sí, es que está. Además, imagino que me pasa a mí que soy pichi. Para ustedes deben ser voz de consulta medio constante. Che, Memo, ¿te enteraste qué pasó? Che, Gustavo, ¿viste qué pasó con esto? Claro. Lo que pasa es que también nosotros somos periodistas de opinión y entonces si no tenemos el insumo, que es la realidad, los hechos concretos, después no podés interpretar, analizar, opinar, hasta en un insignificante café de la ciudad. Entonces, para formar una opinión y que tenga solidez, que tenga argumento, que tenga fundamento, uno tiene que tener data. Y además de la data, estar más o menos en contacto, no solamente con la información mediatizada, sino también con las fuentes. O sea, consultar, conversar, estar en relación permanente. Ahí yo me hago cargo y cada uno haga su comentario sin ser también un gran analista y sin tener tanto eso que solicita Gustavo para hacer una opinión, cosa que yo no tengo y doy opiniones igual, porque es gratis y el aire, YouTube me lo permite. Yo muchas veces recibo el comentario la nueva generación del periodismo, que soy yo, que yo soy parte de esa nueva generación. Y la verdad que me siento bastante solo, al menos en la parte política, en la parte de la información. Siento que estas dinámicas se usan mucho más para hablar al pedo, que es válido, o sea, cada uno hace lo que quiere. Claro. Pero muchachos de mi edad con ganas de entrevistar a Pérez Ruiz y a García, no sé si hay tanto dando vuelta. ¿Cómo ven ustedes el periodismo que anda dando vueltas en Pergamino? O al menos qué medios consumen, o qué periodistas consumen, porque hoy también está muy en a qué periodista le creo o no le creo. Cada uno haga de su comentario. ¿Usted, García?
Bueno, creo que no escapa a la realidad nacional. Es un poco la regla de los últimos años. Yo celebro que la gente puede identificar y saber a quién escuchar o por dónde va cada medio o cada periodista. Es un poco lo que... Cada vez más claro. Sí, lo que intentamos, o lo que intento hacer es escuchar todo, leer todo lo que decía Gustavo, y a partir de ahí uno forma su opinión. Pero también es cierto que el contexto general, el social, el económico, el de los valores, hace que el periodismo, lo que es la esencia del periodismo, se vaya perdiendo prácticamente en tiempo récord. Hay algo que es el eje, ¿no? Que es la credibilidad. Y para sostener la credibilidad hay que decir siempre tratar de decir la verdad. Y no cercenar el derecho de que la gente sepa lo que uno sabe, después de estar chequeado. Eso es lo que va a sostener, me parece a mí, a lo que va quedando del periodismo. Es que, ¿sabes qué? Ahí te refuto. Para mí, no es que hay que decir la verdad, sino hay que decir la verdad de uno, que es diferente. Porque para mí, yo me mandé 30.000 cagadas. Pero la gente que me escucha sabe que soy sincero, que no estaba tratando de meter el perro, sino que mandé una cagada. Claro. Y que eso es lo válido, porque realmente hoy por hoy, la verdad, yo la siento cada vez más lejana. O no sé, pero me pasa cuando leo una noticia. Es como, hay 800 versiones. ¿A quién carajo le creo? Sí, bueno, este es tal vez el cinismo del juego de algunas empresas periodísticas, ¿no? De algunos grupos corporativos. La verdad sigue siendo la verdad. Después la distorsión, la ingeniería de cómo decirla, la estrategia de cada uno. ¿A qué intereses responde? Me parece que es eso, Gustavo. Pero bueno, repito, la verdad, creo que la verdad es una sola. Y en definitiva, algunos la podemos decir de una forma o de otra manera. Pero es en definitiva lo que va a generar que la credibilidad se sostenga en un medio o en un periodista. No creo que sea tan difícil, en definitiva. Claro, también es cierto que lo que se ha producido en todo el mundo, no solamente acá, es una gran transformación de los contenidos. O sea, cuando nosotros hablábamos de periodismo, hablábamos de contenidos muy vinculados a la información. Y hoy los medios de comunicación y las plataformas están más vinculadas a lo lúdico, a lo vinculado al juego, al entretenimiento, al tratar de estar con estados de ánimo, creaciones de climas, jugar un poco con el humor, estar muy encima de la cuestión humorística, como estamos haciendo nosotros ahora, o sea, hablando para que haya humor. Es que para mí es válido también el show. Claro. El tema cuando el show se sustenta en mentira o en la nada misma, es muy líquido todo. Claro. Pues yo con show me considero, sobre todo, más entretenedor que periodista. Porque hablo al pedo, porque soy grandilocuente. Claro. Pero la idea es sustentar todo eso en algún tipo de contenido. Lo que sí, ninguno me dijo cómo el periodismo en pergamino. Se lavaron las manos. Si quieren, se las pueden seguir lavando o me pueden decir algo un poco más contundente. Hoy parecería que la televisión es el TikTok. O sea, fuimos para abajo. O que en el caso de los medios escritos es el Twitter. Entonces, ¿vamos para arriba o vamos para abajo? Y yo siento que vamos para abajo. Y también va de la mano los sueldos. Y este es otro tema, la identidad de quien trabaja en la profesión o en el oficio, no sé si se sustenta en la construcción sociocultural de que uno es un trabajador y que tiene que pelear por sus derechos. Y me parece que estos ambientes, entre comillas, vinculados al periodismo, la comunicación, más allá de la formación que haya tenido la persona, universitaria, terciaria, tallerista, de instituto, el periodismo lo que ha tenido con el correr del tiempo es una pérdida de la llamada sindicalización, o sea, de el saber que es una actividad más de lo que es el sistema laboral y que el periodista es un trabajador y tiene derechos y las condiciones laborales tienen que ser muy buenas y la paga tiene que ser digna. Entonces, cuando llegás a ese punto, si te podés parar en esa identidad que vos no sos el iluminado intelectual, sino que además sos un laburante como cualquier otro, entonces ahí te pones
en el lugar de los demás y empezás a decir, che, baja un poquito porque me parece que si no te pagan tenés que pagar, tenés que de alguna manera pelear para que te paguen. Ay, qué. Mira, lo pregunta alguien que bajó la puerta, que es suyo, que acomoda la cámara, que come el micrófono, que Memo, perdón. No, y además un poco en línea con lo que decía Gustavo, ya hoy es la credibilidad sometida a un periodista por sobre el medio. Hoy creo que la gente, creo que está medido inclusive. El apellidismo periodístico. La gente le cree más a un periodista que a un medio, ¿no? En virtud de lo que venimos hablando de las condiciones generales que se dan en el país, en la provincia, y imagino que también en todos los distritos o localidades de distintos lugares de la República Argentina. Pero creo que es la marca del periodista o el nombre, me parece que va a prevalecer por sobre el medio. La gente le puede creer más a un periodista que a un medio en sí. Creo que eso está pasando también. Es que también las estructuras y las instituciones en general están decayendo. Entonces, yo lo pienso hasta en este caso. Es como, es muy volátil que mi nombre me defienda y no una estructura. O sea, yo preferiría que una estructura me banque. Porque cualquier moco que mando yo, puedo perder los 10 que me ven. En cambio, si una estructura me sustenta, tengo la posibilidad de... Que ahí justamente, estás, arriba de la balsa abandonado, como decía Lito Nevia. pero, y así estoy. Ahora se subieron ustedes dos, pero ahora se van. El tema es que sepa nadar, ¿no? Claro. No tengo ni salvavidas. No me alcanzó para comprar salvavidas. Memo me preguntaba hoy hace un rato, vamos a hablar de lo local, de lo nacional. No sé, ¿ustedes en qué están más inmersos este último tiempo? Imagino que por lo que pasó el domingo, lo nacional tira. Imagino que por lo que pasó ayer, lo provincial también se ha puesto en juego. Yo soy muy localista, me gusta hablar de Pergamino. Pero ¿usted en qué andan más? ¿En qué andan más? O al menos vos, Gustavo, en tu etapa jubilatoria. No, en mi etapa jubilatoria lo que estoy haciendo es como lector, tocar la realidad nacional, también la provincial la sigo. Es imposible desencadenar o desenlazar una cosa de la otra. De arriba para abajo y de abajo para arriba, y creo que las realidades son muy interesantes, muy complejas, muy difíciles en todos los planos, y la ciudad de Pergamino también está como llegando a un ciclo de la política en algunos espacios políticos, no sé si de llamarlo agotamiento o de oportunidad de gran renovación, pero está en un punto de inflexión, y uno lo que se pregunta es, frente a eso que representó durante décadas tanto el peronismo como el radicalismo, como partidos nacionales y populares en Pergamino, que tuvieron sus turnos de gobierno, ¿qué pasó con esos partidos y esos espacios que hoy necesitan, tanto simbólicamente como representativamente, y porque les reconocen su idoneidad, su capacidad, su experiencia y su gestión, tener como presidentes de esos espacios a dos personas que fueron intendentes y dos personas que van a asumir la presidencia de los partidos? Y uno se pregunta, de Alcides para abajo en el peronismo y de Cachi para abajo en el radicalismo, ¿cómo y qué pasó en la historia que no hay nadie que pueda estar en ese lugar? Es que, me encanta el análisis porque siento que es transversal. Vos decís, en el periodismo, después de un Gustavo Pérez Ruiz, después de un Memo García, ¿cuánto tiempo pasa hasta que haya... Obviamente que la forma de comunicar cambió, pero la posibilidad de marcar referentes está caída en mucho. O sea, no sé, te digo, después un Echecopar. Hay una cuestión vinculada a la falta de referentes. Que esté Alcides y que esté Cachi, yo los quiero a los dos, y con Cachi le digo cualquier cosa, pobre Cachi, que ya estoy desfasado, pero ya está, los quiero, y su lugar me parece que es en un costado, pero agradeciendo por todo lo que hicieron, pero lo que no hicieron. Un paréntesis, en el caso del peronismo, a Alcides lo fueron a buscar. Sí. Y lo fueron a buscar a varios sectores, y buscaron el consenso varios sectores para que fuera Alcides. Y creo que le ven también, porque estuvo de alguna manera haciendo política en este último tiempo, que ha tenido lecturas, interpretaciones de la realidad que son muy identificatorios, tanto emocional como históricamente, de las banderas de un peronismo que hoy se quieren volver a levantar. En un estado del peronismo complejo, difícil. En el caso de Cachi, va y viene, es como está el coro
de sirenas que le dicen Cachi, volvé. Y está el Cachi que dice, bueno, che, acá hay un vacío enorme, entonces tengo que ocupar el lugar. ¿Vos mismo qué decís? Sí, bueno, un poco también lo que decía Nango, ¿no? En el marco de la decadencia institucional se dan en todos los niveles. Y lo que Pergamino sufre, entiendo yo, es esa necesidad de que aparezca el distinto, el diferente. Porque en definitiva, hoy el presidente Javier Milei es bien mal, opinión que tenga cada uno, el distinto, el diferente, sí, que vino a romper todos los esquemas. En Pergamino eso no aparece, por eso está el regreso de Alcides o la continuidad o el regreso de Cachi. Y también esto, ¿no? ¿Y lo viejo no sirve? Sí, seguramente sirve. El tema es que nunca termina de nacer lo nuevo, nunca termina de llegar. Creo que Pergamino padece esa necesidad de que aparezca alguien distinto, diferente y que venga, no digo enamorar, pero al menos generar algún tipo de atracción que no ocurre. Bueno, Martínez llega un poco en esa onda. Totalmente. Claro, con la novedad de Mauricio Macri, con la novedad de Javier Martínez, pero lo mismo. A ver. Pero empieza a vivir, a vivenciar políticamente también como, no digo un fin de ciclo, pero digo un estadio de su trayectoria política en donde va a empezar a tener sintomatología de que algo va a empezar a pasar en su fuerza política. Es que sí es un fin de ciclo para mí. Y no lo digo por crueldad, lo digo hasta como cualquiera llega un momento que hay que retirarse. Porque después termina como esos jugadores que... Sí. De todas maneras, Cachi y Alcides no van a ser candidatos a, van a ser presidentes de partidos. Sí, 100%. Pero... O sea, hay otros candidatos que han surgido en el último tiempo y va a haber otros candidatos que van a surgir de esos espacios con toda esa dinámica que probablemente sea nueva y que para mí tiene dos claves fundamentales, porque hay algo que los emparenta a los dos partidos tradicionales. En dónde empezó o cómo empezó la crisis, bueno, hay muchas maneras de interpretarlo, pero creo que cuando perdieron dos vitaminas que le daban mucho volumen a estos dos grandes espacios. Por un lado, la base social, o sea, la base social estamos hablando de clases medias, medias bajas y clases bajas que tenían como gran capital y votos tanto el radicalismo como el peronismo, y la nueva generación, o sea, ese músculo de las juventudes, tanto peronista como radical, que siempre les otorgaban, digamos, una transfusión de sangre a las militancias y a las dirigencias. Estas son, me parece, son dos factores de crisis en estos dos espacios políticos. Sí, en su momento era una metáfora, hoy por hoy lo de la transfusión es literal, porque en el peronismo y el radicalismo, si pones un escalón, no entran, porque el andador no sube. Lo digo con cariño a todos mis amigos radichetas y peronchos, pero seamos sinceros. ¿Cuánto hay, Memo, de que, por un lado, no aparecen porque las nuevas generaciones no están terminando de interesarse en algunas cuestiones de la política y en ciertos compromisos? ¿Y cuánto hay también de que las viejas generaciones siempre tienen el piecito arriba de la cabeza de los que quieren aparecer? Sí, yo creo que hay más de aquellos que quieren sostenerse en el poder. Bueno, tenemos ejemplos. Alcides pierde la elección siendo él candidato. Cachi pierde la elección volviendo de una diputación nacional, cuando era Omar Pacini su candidato natural o ir por su mandato. Cristina sigue siendo Cristina y Macri quiere seguir siendo Macri y Milei gana porque es un espacio nuevo. En definitiva, lo que sucede es la pata en el pecho sigue siendo la pata en el pecho. Entonces el que se acerca a intentar participar en política se encuentra con estas cuestiones. Y después, yendo un poquito más para un costado, ocurre esto de que hay muchos espacios preocupados o decididos a conservar el kiosco y a no proyectar un shopping, ¿no? Entonces, cuidamos lo que tenemos, somos custodios de lo poquito que logramos y no me importa lo que pase después. Si explota el espacio, si no tiene proyección o si no hay interés en la gente en elegir a mi candidato o en alquilar mi espacio, no me interesa demasiado porque la apetencia personal supera ampliamente lo colectivo. Esto es lo que me parece viene ocurriendo en Pergamino fundamentalmente. Ay, Dios mío.
Y ahí... Vos estás Estoy esperando que Nanco devuelva, pero no devuelve. No, está queriendo que de Arranca. nosotros salga el título. Quiere el título, Nanco. Lo tengo yo, lo tienen ellos. ¿Y por qué tienen tanto miedo a hacer una interna seria en el peronismo? ¿Por qué hay tanto temor en... No, de arriba me Esa es dicen- una discusión bastante complicada porque se da en los planos nacionales, en el plano provincial y se da en el plano local también. Pero el plano local tiene otras problemáticas no resueltas. Me parece que hay traumas viejos dentro del espacio del peronismo, en tanto dirigentes, en tanto grupos de militantes. Y también lo que se produjo, que fue el vacío de liderazgo, o sea, de la aparición de un nuevo liderazgo, que entre una cosa y la otra, hombre, movimiento, la patria, lo que está dentro de lo que es la doctrina o la pastoral peronista, no se pudo resolver, no se pudo potenciar, no se pudo mantener y no se pudo hacer crecer. De todas maneras, hubo voluntades y hubo intenciones de muchísima gente de que aún con lo que hoy se llama rosca de aparatos o rosca de sectores, para ver quién asume el mejor acuerdo posible para un determinado cargo, que es también una lógica que se está imponiendo, porque también está en crisis qué se construye, cómo se construye políticamente, qué tipo de conexión o desconexión hay con la sociedad, si se perdió el territorio en el trabajo político, más allá de que hoy lo digital es un gran territorio, el territorio digital, pero hablo del territorio humano-social. Hablo del territorio respecto de cuando la política estaba muy cerca de las necesidades de la gente. No olvidemos que Javier Martínez supera a dos intendentes que tuvieron dos habilidades para poder llegar a ser intendente. Ganar la clase media del centro de la ciudad y ganar los barrios. Hablamos de la misma metodología, dos intendentes distintos, Cachi Gutiérrez y Alcides Sequeiro. Y Javier Martínez, ¿qué es lo que hizo? No solamente ganó en el centro de la ciudad y ganó por más de 2 mandatos, sino que también llegó a las bases que antes eran el capital político de Alcides y de Cachi. A mí, respecto al peronismo, me encanta esto de los egos, porque siento que se ha simplificado mucho la pelea peroncha local entre agudismo y bormiolismo, pero eso le ha permitido a un montón de otros que vienen haciendo cagadas hace mucho tiempo decir, no, el problema es Agudo y Bormioli, ¿viste? Pero los sindicatos nada, pero la cámpora los quiero un montón, pero también tienen su... Como que también se ha simplificado como la disputa peronista en dos grandes sectores en este último tiempo, 5 o 6 años, pongámosle, y que eso ha puesto un velo en un montón de otros quilombos que cuando esos dos no tengan más quilombo, van a estar los otros problemas que hay dando vuelta, que son un montón, que no se detienen. Eso de que, che, nos cagaron que entre ellos solo, cada vez más seguido en el peronismo. Y en el radicalismo, porque son menos también creo yo, no está pasando tanto, y porque las facciones son mucho más claras. O la que es disidente en el municipio, o la que está más cerca del municipio. Claro. A mí me parece que el peronismo también tiene que dar un gran debate como más sincero y sin kiosco. El tema es que ¿cómo le saca el kiosco? No, bueno, yo creo que el primer problema del peronismo es el peronismo. Y en la medida que no reconozca que son el problema, va a ser un problema cada vez más grave. Creo que eso es clave. Pero lo que me parece además necesita el periodismo es una fuerte autocrítica. Pero no fuerte autocrítica, che, la culpa de Nanco, me tiró una piedra, Gustavo, cuando yo me rompí un vidrio. No, autocrítica empezar por uno, ¿no? Cada espacio. El bormiolismo tiene que ser autocrítico del bormiolismo, el agudismo del agudismo, el ruggerismo, sí, por mencionar, ¿no? Pero me parece que la autocrítica es esa, reconocer que se hizo mal con absoluta sinceridad. Repito, hay que tener en claro algo, que yo no lo veo cristalizado, es el proyecto colectivo por sobre las vertientes individuales. Me parece que hoy la trampa es pelear por lo poquito mío y con eso me alcanza. La comodidad, ¿no? Sabiendo que por ahí un Martínez fuerte, al menos hasta septiembre, y un radicalismo sostenido en parte con el oficialismo y con lo que quedaba del gutierrismo, decía, si acá no vamos a llegar, si este partido no lo ganamos igual, bueno, tratemos de no perder por goleada al menos y no lesionarme así estoy para el otro partido, ¿no? Además también creo
que cuando se habla de ese proyecto colectivo, el proyecto de un espacio político, tenemos dos planos de poder. Un plano de poder que se administra y se gestiona en un consejo deliberante, compartiendo fuerzas políticas. Y otra es tener el proyecto de ciudad, de desarrollo de Pergamino, que tiene que llegar al Poder Ejecutivo. O sea, llegar al Poder Ejecutivo. Desde ahí haces mucho. Desde el Consejo Deliberante haces lo que se puede. El tema que yo ayer se lo decía a Lima es llegar a la presidencia, llegar a la provincia de vuelta o llegar al municipio. ¿A qué? O sea, contame a qué. Porque si no también es difícil, es porque esto no nos gusta. Y está perfecto eso. A mí tampoco me gusta y no oculto esa opinión. Pero a veces uno, al menos cuando yo escucho a todos los políticos, siento que no hay una qué. Y Milei lo que tuvo fue una qué, claro. Feo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el tipo encauzó. En cambio el peronismo me parece que lo que tiene que definir es qué pergamino quiere. No 200 personas hablando de un pergamino diferente, sino un peronismo pensando una ciudad en su complejidad. Y de todas maneras, también es cierto que desde el punto de vista sociocultural, político o ideológico, Pergamino tiene una similitud a nivel nacional con grandes porciones de la población que son anti. Sí. Y cuando se ubican desde ese anti, puede llegar un Milei, puede llegar un Javier Martínez, puede llegar cualquiera, porque lo que los protege de eso que se odia, que se rechaza, es estar en ese lugar, pertenecer a ese lugar, acompañar, apoyar ciegamente a ese lugar, con tal que no aparezca la reconstrucción y la llegada nuevamente de ese otro sector político. Bueno, a veces el odio junta más que el amor, también por ahí el rechazo a cómo continúa este gobierno, si es que no... Si Milei dijo que la mala se terminó, pero si la mala continúa, por ahí también ese rechazo a un proyecto nacional junte las partes. Lo que pasa es que Milei llega prácticamente sin nada desde el punto de vista estructural, organizativo, partidario, y conecta directamente con el votante que lo votó, y el votante que lo votó tiene todavía un grado de confianza de acá hasta el final del mandato que lo va a sostener como lo sostuvo en las últimas elecciones, y no va a salir de ahí ese núcleo duro que hoy puede estar oscilando entre el 28 y el 40% aproximadamente. Digo oscilando porque no toda la gente que votó a Milei está totalmente de acuerdo con lo que hace Milei, y además sufre situaciones de políticas nacionales que están afectando seriamente los derechos de las personas y está generando problemas serios en lo cotidiano, en la vida cotidiana. Igual Milei llegó con nada y ahora tiene todo. Porque reforma laboral, baja de imputabilidad y lo que quiere lo consigue. También hay una habilidad política ahí que todos pensamos que no iba a tener y al final se quejaba de la casta y la tiene al lado y no pasa nada. Hay una habilidad política que al menos yo pensé que no iba a tener y que el tipo está como está. Claro, pero también tenés el problema que cuando ves el otro lado, ese otro lado, no sé si es que está esperando el momento de lo electoral, pero es como que dejara de hacer política. Sobre todo teniendo en cuenta si al peronismo vos le estás sacando la bandera del origen histórico de su plexo de ideas y de valores, como es la ley laboral o los derechos laborales, con una reforma laboral, le vas al corazón de su pensamiento ideológico. ¿Y qué movilización hubo en el peronismo en contra de la reforma laboral? Poco. ¿Qué expresiones hubo? Sobre todo en Pergamino. Estamos hablando de Pergamino, sí. Contexto pergaminense. Hubo algunas expresiones tibias, pero no se notó ese peronismo enojado con que le están bajando una de las principales banderas históricas. Le dieron al corazón, le dieron a un pulmón, deja de respirar ideológicamente el peronismo cuando no tiene ese valor y no es defendido por la gente que fue beneficiada. Porque no olvidemos que también el relato oficial ha sido muy inteligente comunicacionalmente porque han puesto del lado de los privilegiados a los trabajadores, del lado de los perjudicados a los empresarios, así como una dicotomía total. Y entonces después aparece
que transferís el supuesto privilegio del trabajador a un beneficio total al empresario. Con lo cual, lo que lográs es una asimetría mayor en esa relación que hay entre empleador y empleado, sin la intermediación, o la menos posible, con los representantes, que es el sindicalismo. Ay, Dios mío. Un saludo a los sindicatos y sobre todo a SODECIP, el telefónico que nos recibe. Memo, ibas a decir, estabas ahí a punto de meter bocado respecto a esto de la construcción política. Hacía un poco lo que decía Gustavo también y lo que hablábamos recién. Esto de que Milei ha tenido la capacidad y la astucia de construir mucho poder en poco tiempo, de adelantar muchos casilleros. Bueno, y Gustavo lo amplió, es esto de si los que están enfrente no hacen nada o hacen poco. Hasta hace algunas horas la tendencia era lo que dijo Milei en el discurso, los agravios, la confrontación innecesaria, los gestos con Villarruel, bueno, el empujón de Karina, lo que veníamos hablando. De repente habla Kicillof y Mayra Mendoza los sale a cruzar prácticamente, les quita todos los títulos de Milei y lo pone en el foco a Kicillof. Entonces, en tanto y en cuanto la oposición o el espacio de oposición más fuerte no resuelva su interna, va a ser muy difícil. Va a ser extremadamente complejo. Porque, como decía Gustavo, si la gente sigue teniendo paciencia para avanzar con el proceso de reformas, y probablemente no haya demasiados inconvenientes, digamos, en el aspecto político, de propuesta distinta o superadora a Milei en los próximos meses, fundamentalmente porque dentro de poco tiempo empieza el Mundial. De todas maneras, se va al fútbol. No hay que olvidar, ¿no? Que dentro de lo que es el ecosistema de poder, Milei es un instrumento de poderes mucho mayores, que podemos decir como el gran sistema de poderes en la República Argentina, que está sostenido por el empresariado nacional prácticamente de mayor poder, concentrado, con todas las cámaras, y está sostenido por un poder judicial de la nación, en su mayoría la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a su vez por todo el poder del blindaje mediático, que a su vez cruza intereses con ambos sectores. Claro, con los otros sectores. Con el Poder Judicial y con los empresarios. Con lo cual, hoy Milei no es una mesa es una mesa de cuatro patas. O sea, hoy el gobierno es una mesa de cuatro patas. No es solo Milei. No, está sólido. Pero ahí ya me pongo larguero y son las 7:02. Pero no me tocó ser tan consciente. Ustedes ya eran periodistas en la época previa al 2001. Y yo siento que estamos viviendo un proceso acelerado de esa previa. Un momento de oro, como tuvo el Turco, pero que nos lleva derecho contra una pared. ¿Ven eso también? Mira, la primera sensación es muy, muy rápida y creo que pasó hace poquito. Te recuerdan antes de las elecciones, pierde Provincia de Buenos Aires. ¿Y quién faltaba en esa mesa de cuatro patas? Porque no estaba dentro del escenario y apareció en la Argentina. El presidente norteamericano. Esa sensación de un 2001, que va a caer, que todo esto es mágico y que en algún momento va a chocarse contra la pared, va a depender pura y exclusivamente del apoyo, y así lo hizo saber, el poder global que quiere que la ultraderecha tenga en Sudamérica a un gran representante, siempre ganando, siempre en la victoria y siempre haciendo lo que ellos están necesitando en otras partes del mundo. Entonces, mientras haya la billetera de Donald Trump a medida de las necesidades que tiene la República Argentina, aun cuando sea otra calamidad seguir endeudándose serialmente, como lo está haciendo la Argentina, hipotecando para adelante lo que significa quién lo va a pagar y cómo lo va a pagar. Claro, algunos dicen, no te hagas problema, ¿para qué están los recursos naturales? ¿Para qué están los bienes naturales que ahora van a saquear, van a extranjerizar o directamente van a vender o rematar, como va a pasar, por supuesto? ¿Memo? No, hay una explicación, no sé si explicación, o hay dos aspectos para mí claros vinculados con lo que pasó en septiembre del año pasado y octubre. En provincia de Buenos Aires, cuando los intendentes no juegan, se nota.
no solo se nota en el resultado, sino se nota en los territorios porque la gente lo reconoce. Y cuando interviene el poder norteamericano, también se nota. Entonces, la diferencia es intendentes asegurando sus lugares en septiembre y la aparición de Donald Trump o de todo el poder norteamericano en favor de Milei. Bueno, coincidíamos con Gustavo en esto, él lo profundizó, pero me parece que son las claves y además es la herramienta más importante que tiene el gobierno nacional, el respaldo de Estados Unidos, y en virtud de que enfrente no hay mucho o lo poco que hay no tiene fuerza para sostenerse con la solidez que se viene sosteniendo, al menos desde el poder político, ¿no? Y en el rompecabezas yo agregaría la última pieza que me parece que no hay que dejarla de lado porque fue la novedad del año electoral pasado, el año parlamentario terminado y el año parlamentario iniciado, o sea, cómo Milei logra lo que quiere en un parlamento en el cual no tiene mayorías. Entonces, ¿cuáles son los métodos de ese ejercicio de poder? ¿Cómo se logran los votos en el Parlamento? ¿Qué pasa con la identidad, procedencia, historia de los gobernadores que de alguna manera hacen votar a sus senadores y diputados las leyes de Milei? ¿Cómo pasó todo esto? Pasó con la estrategia más inteligente, aunque cruel, por cierto, que fue desfinanciar con obra pública que no existe a todas las provincias, cortar el grifo de las transferencias, arrodillarlas políticamente y decirles te voy tirando una moneda en tanto y en cuanto me das los votos que necesito. Entonces, me votás y te transfiero. Si me votás, pásame el alias. Así. Ay, Dios mío. Bueno, yo me podría seguir hablando eternamente. Alguien dijo, Gustavo, que el poder está para ejercerlo. Vale, lo están ejerciendo. Y lo están ejerciendo, como corresponde. Ni hablar, por supuesto, de todo lo que significa, y esto relacionado al anterior del actor de poder fuerte, que es la justicia, de todo lo que no se investiga de la corrupción Milei. Bueno, eso ya va a suceder, eso igual, ya va a llegar. ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron lindo? Muy bien. Bien. Extraordinariamente bien. Se La pasó próxima, media hora. si es posible, con un poquito más de humor. Sí. Igual es demasiado. Igual arrancamos bien, arrancamos más tranquilo y yo lo fui metiendo en algún tema un poquito más sabroso porque si no, pura chacota. Y si no, nos quejamos de los streaming que hablan de boludeces, nosotros nos podíamos hablar solamente de boludeces. Claro. La imagen del mate igual me queda. Era para una foto, Nanco. Era para una pose que sí. Pero demoraste. A esta hora, Nanco, vas a verme con mate. En 2 horitas ya sabes qué hay en mi mano. Ahí suena. ¿Qué hay en mi mano? ¿Un vino? Un tinto. Un tintillo, por como supuesto. corresponde. Otra mesa. Sí. Otra mesa. Otra mesa. Esa sí hubiera sido más Eso sería más humorística. y más política. Y también. más política. Pero con declaraciones más complejas, por así decirlo. Exactamente. Memo, Gustavo, muchas gracias. No, Para mí realmente es un gracias placer. Memo por haber compartido. Nada, lo haremos cada Un tanto. placer. Cuando estén del pedo. Bueno, Gustavo no tiene problema. No tengo problema. Vamos coordinando con vos, Memo, cuando podés. Y nos juntamos a charlar un rato. La próxima, Siempre es un gusto. de última, a esta hora se puede hacer un vermú, no un vino. Claro. Un amargo obrero con una gaseosa pomelo. Sí, hay que financiarlo eso, Gustavo, a esta altura, ¿no? Hay que Sí. financiar la mesa. Hay que financiar la problema mesa, hoy. sí. Hoy por hoy, bueno, hay que ayudarlo a Nanco a financiar el programa. Claro. Sí. Porque Pero de eso- todas maneras, bueno, ya que hablas de vermut, una invitación para todos los que nos están viendo, la vermutera de Manu del Core. Ah, sí, el Club de vermú. Sí, Sí, el viernes va a tocar el gay, Capo. todos callejeros, Bien. después de las 10 de la noche. Homenaje gallego de Juan y García, el reconocido gay. Le dicen, sí, no es gay. Le dicen el gay. Juan y García. Grosso, Juan y García. Así que en el Club del Bermú, el viernes, ahí al lado del correo. Claro. Ahí, Y enfrente del creo que hay correo. lanzamiento político el sábado. El sábado tenemos entrevista. Tenés entrevista. Sí, así que tranquilo que seguiremos hablando con el linaje. La fruta no cae muy lejos del árbol. ¿Lanzamiento político? Sí, porque van a tirar a un político por la ventana. Sí, seguimos así. Hoy con nosotros Gustavo Pérez Ruiz y Guillermo Memo García. Mi nombre es Agustín Nanco Naranjo. Para mí fue un placer, para ustedes no sé, pero realmente no me interesa. Nos reencontramos mañana a partir de las 5. Chau, chau.